Hoy en Radio Resultados. Alista el INE candados para los precandidatos por actos anticipados de campaña. El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los simpatizantes de su movimiento a no caer en provocaciones de opositores. El GIEI presenta su último informe sobre Ayotzinapa. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Hoy es 26 de julio y ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La mañanera. El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado este miércoles a los simpatizantes de la 4T a no caer en provocaciones de la oposición. Llamar a todo el pueblo de México y en especial a nuestros simpatizantes, a los que estamos impulsando la transformación del país, a no caer en ninguna provocación, ni siquiera discutir, no querer convencer a estas personas. Es muy difícil. A la conferencia de prensa del presidente López Obrador acudió la secretaria de Seguridad Rosa Isela Rodríguez, que dio a conocer que los supuestos asaltos masivos registrados en la autopista Puebla-Orizaba a la altura de Cumbres de Maltrata no ocurrieron y aseguró que todo se trató de un montaje. Efectivamente, estuvo en las redes la noticia sobre un asalto a automovilistas en la carretera. Decían que eran 300 automovilistas que les cubrieron la salida y la entrada y que había asaltos a cada uno de los vehículos, y esta noticia fue falsa. La funcionaria aprovechó para aclarar que lo que sí existió fue una quema de vehículos en otra parte de Veracruz, refiriéndose a Tantoyuca, al norte del estado, donde presuntos integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo procedentes de Hidalgo quemaron al menos 15 vehículos en el tramo carretero San Sebastián-Chicontepec. Efectivamente, sí hubo un incidente en Veracruz relacionado con quemas de vehículos, pero es en otro lugar y en otra circunstancia relacionado con una organización social, por cierto, para una demanda, y están bien identificados los que ocasionaron este delito. La secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, dio a conocer que en la reunión con funcionarios de Estados Unidos, México propuso 4 acciones para combatir el tráfico de armas al país. Destacó que estas acciones fueron muy bien recibidas. Y nosotros les hemos hecho 4 propuestas que fueron muy bien recibidas. La primera, que logramos que avancemos en mayor reciprocidad para incrementar el decomiso de armas, ¿verdad? En segundo lugar, aumentar la supervisión de los que otorgan las licencias de armas y las ferias de armas, y por supuesto aumentar las detenciones de organizaciones de tráfico de armas de fuego, y no solo enfocarnos en los intermediarios. Radio Resultados. Política. El INE prepara las reglas para los futuros precandidatos presidenciales, las cuales incluirán el retiro de propaganda que a juicio del organismo contenga alusiones proselitistas y el abono de los gastos actuales al tope de precampañas. El INE asume con base en los parámetros dictados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que debe normar los actos políticos realizados antes del calendario que marca la ley. En Puebla, la senadora Xóchitl Gálvez se dijo dispuesta a debatir con el ex canciller Marcelo Ebrard y señaló que lo preferiría a él como su eventual contrincante en las elecciones presidenciales. La panista consideró que Ebrard es el más divertido de las corcholatas de Morena. Desde Ecatepec, Estado de México, donde dio inicio a la segunda fase de su recorrido por el país tras haber visitado los 32 estados de la República Mexicana, Claudia Sheinbaum recordó que únicamente con la Cuarta Transformación se ha logrado generar mejores condiciones de vida para las mexicanas y los mexicanos, al garantizar los grandes derechos del pueblo, por lo que afirmó ni un paso atrás en la Cuarta Transformación. Durante su visita a Torreón, Coahuila, Marcelo Ebrard, aspirante a coordinar los comités de defensa de la Cuarta Transformación, llamó a la ciudadanía a cerrar filas en torno al presidente López Obrador frente a las acciones racistas e ilegales del gobernador de Texas, Greg Abbott, quien instaló boyas en el río Bravo como parte de su política de control migratorio.
El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill Miranda, afirmó que el presidente de la República fomenta el odio entre los mexicanos y enrarece el ambiente político para descarrilar el proceso electoral de 2024. El senador con licencia, Ricardo Monreal, afirmó que es necesario continuar con el legado del presidente López Obrador, aunque destacó que las políticas públicas que ha implementado el presidente son correctas. Mencionó que es necesario reforzar algunas de ellas, como la seguridad pública, la educación, la salud y la protección del medio ambiente. Durante la celebración del 140 aniversario de los Talleres Gráficos de México, la presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei, informó que para los procesos electorales del 2024 se realizará la impresión de más de 540 millones de boletas. Detalló que 312 millones serán utilizadas para las elecciones federales, mientras que 230 millones serán usados para los comicios locales. Tadei Zavala mencionó que el INE estima que acudan a votar más de 98.4 millones de mexicanos en 2024. En Nuevo León, Adán Augusto López externó que Vicente Fox seguirá sin pensión presidencial cuando él o cualquiera de los aspirantes presidenciales conocidos como corcholatas gane la elección de 2024. El exsecretario de Gobernación se reunió este martes con militantes en 2 eventos, el primero en el Auditorio Municipal de Escobedo y después en un salón en la Exposición Ganadera de Guadalupe, en el estado de Nuevo León. Nacional. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, presentó su sexto y último informe sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sin que el caso haya sido esclarecido todavía por las autoridades. A 2 meses de que se cumplan 9 años de los hechos de Iguala, los estudiantes siguen sin ser localizados y tampoco existe una narrativa concreta sobre cómo sucedieron los hechos. Ciudad de México. El secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país, Omar García Harfuch, informó de la detención de 2 hombres más relacionados con la célula delictiva a la que se le decomisaron 215 kilogramos de cocaína. La detención de los 2 hombres se realizó en calles de la alcaldía Venustiano Carranza. El gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Turismo, recibió el distintivo Queer Destinations, mediante el cual la Ciudad de México es reconocida y refrenda su compromiso como una cadena de valor que la fortalece como destino con una oferta turística especializada para el segmento LGBT. La secretaria de Turismo, Natalie Desplas, remarcó que la Ciudad de México es la única capital de todo el continente en contar con este distintivo. Información de los estados. Una jueza de control vinculó a proceso a Jesús N. y a Laura N. como probables responsables del delito de extorsión en perjuicio de una maestra y de una trabajadora de la escuela primaria y preescolar Frida Kahlo en Cuautitlán Izcalli, a quienes agredieron el pasado 17 de julio. La juzgadora acreditó este martes las imputaciones de la Fiscalía General del Estado de México para iniciar el proceso penal. El Comité de Participación Ciudadana, organismo que preside el Sistema Nacional Anticorrupción, manifestó este martes su rechazo a la eliminación del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca. Califican la maniobra legislativa como un gravísimo golpe al Estado de Derecho. Presuntos integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, procedentes de Hidalgo, quemaron al menos 15 vehículos en el tramo carretero San Sebastián-Chicontepec, en el municipio de Tantoyuca, Veracruz, para exigir justicia por la ejecución extrajudicial de Gregorio de la Cruz, miembro de la organización. El gobernador del estado, Cuitláhuac García, calificó los hechos como de tinte político. Clima. Para este día, un canal de baja presión en el sureste de la República Mexicana, aunado al ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en el oriente, centro, sur y sureste mexicano. Economía. Los hogares en México registraron un ingreso corriente promedio de 63,965 pesos trimestrales en 2022, informó el INEGI, de acuerdo con la encuesta de ingresos y gastos de los hogares del año pasado. Esto representa un incremento de 11% en comparación con lo reportado en 2020. Tras 4 años de caída, el dinero con el que se solventan las familias mexicanas tuvo un repunte, señala la encuesta. Radio Resultados. Internacional. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó una ley que prohíbe el cambio de sexo, según la agencia oficial de noticias TASS. El documento incluye un artículo que prohíbe las intervenciones médicas, así como el uso de medicamentos destinados a cambiar de género. Las personas que hayan cambiado de sexo, según el documento, no podrán ser padres adoptivos y tutores de los niños.
El ministro de Relaciones Exteriores de China, Qin Gang, fue destituido drásticamente este martes tras una prolongada ausencia de la escena pública y sustituido por su predecesor en una sorprendente e inusual sacudida de la cúpula de la política exterior del país. La repentina medida aprobada por el máximo órgano decisorio del Parlamento chino se produce en un momento en el que el destino de Qin, que no ha sido visto en público desde hace un mes, sigue siendo un misterio. La Organización Mundial de la Salud pidió mantener una fuerte vigilancia de infecciones respiratorias agudas luego de que se reportara un caso de síndrome respiratorio de Oriente Medio en los Emiratos Árabes, cuyo portador no cuenta con comorbilidades ni con antecedentes de exposición a camellos, productos derivados de este u otro caso humano. El síndrome respiratorio de Oriente Medio es una infección respiratoria viral de humanos y dromedarios causada por el coronavirus MERS-CoV. Los humanos se infectan por contacto directo o indirecto con dichos animales o a través de otra persona infectada. Hunter Biden, el hijo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó a una corte federal en Delaware este miércoles para una audiencia programada donde se espera que se declare culpable de cargos fiscales y de posesión de armas como parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia que muy posiblemente le permite evitar la prisión. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín.